Ahora sí. Gracias. Entonces, nosotros decíamos, mira, como yo tengo 24 millones por unidad, por 20 unidades, te daba 480 millones. Como le pagué a cada trabajador 3.000 por hora, significa que ocupé 160.000 horas de mano de obra directa. Después hacía lo mismo con Pingüino de Humboldt. Decía, yo tengo 41 millones por unidad, ocupé 15 unidades, entonces eso te iba a dar algo así como 615 millones y le había pagado 4.100 a cada trabajador. Entonces eso consumía 150.000 horas de mod. Y después dijimos 26 millones por unidad, por 30 unidades era 780 millones. Como yo pagué 2.000, entonces eso era 390.000 horas mod. Entonces, 160.000 que consumí para Águila Patagónica, Pingüino de Humboldt eran 150.000, y para Llama Altiplánica 390.000, eso nos iba a dar el total que era 700.000 horas mod. Y entonces lo que producía eso era que yo dividía los 489 millones de CIF en el total de los costos perdón, el número de horas de mano de obra directa, y eso iba a producir esencialmente que el costo o la tasa de los CIF por cada hora mod fuese 489 partido 700.000, y eso nos daba algo que seguro tenemos en el control más abajo, en la ayudantía. ¿Sí? Entonces tenemos aquí. Teníamos acá el cálculo. Entonces sí, fuimos dividiendo los 489 en el número de unidades, en el costo total de la mano de obra directa, en el costo total de los materiales directos, en las horas de ensamblaje, en las 700.000 horas que decíamos recién, y eso nos daba esa cantidad por hora mod, en las horas máquina y en base en los kilos del material directo. ¿Sí? Y después lo que discutimos hacia el final de la clase fue que dijimos, mira, tengo todos estos causantes de los CIF. En total teníamos 489 millones en CIF. Entonces dijimos, bueno, ¿cuáles son los más significativos? Estos dos. Pero dado que 250 era más que la mitad de los 489, el que seguro, aunque yo asocie todas las otras, causa más costos indirectos, es el arriendo de las grúas. Dijimos, ¿qué causa el arriendo de las grúas? No es el número de unidades, porque fíjense que lo que da la complejidad aquí es cómo esté el terreno. Entonces, lo que da aquí el costo del arriendo de grúas es las horas máquina. ¿Sí? Entonces, ahí nosotros decíamos, mira, buenas pueden ser horas máquina en instalación u horas de ensamblaje. Pero como las horas de ensamblaje son en la fábrica y la grúa es para la instalación, terminamos diciendo que la mejor base de asignación para este caso eran las horas máquina. Y eso resolvíamos en la letra B. Profe, yo tengo una duda Alejandro. respecto a eso. Ajá, te oigo. Que usted mencionó como los principales que íbamos a ocupar en la base, Ajá. pero, por ejemplo, ¿en cuál base hubiese tenido la que es depreciación de camiones de arriba? Depreciación de camiones, déjame ver. Que es más largo el nombre, pero anote solo eso. Si hubiese sido depreciación de los camiones, el más ¿Qué base te...? significativo, Sí, que me cuesta mucho ver lo de las bases. una gran pregunta. Bueno, mira, ¿Unidades? es probable, porque no dice qué tipo de depreciación es, pero si es depreciación lineal, como que en el fondo no sabemos qué la causa. Y entonces en ese caso será depreciación lineal. Si es Depreciación lineal es unidad, entonces. Pero si no hubiese sido, no hubiese sido lineal, también sería unidad, mejor todavía. Porque o es depreciación lineal o es depreciación con base en la cantidad producida. Entonces, uno dice, mira, y quizá aquí debería dibujar. Vamos a ver, decimos, mira, esto fue lo que dijimos el primer día. Costos digamos precisión.
Entonces nosotros dijimos, mira, hay unos costos que son costos de administrar el sistema de costeo. Entonces, digamos, si es muy preciso, tengo muchas tasas, mucho cálculo que hacer, mucha cosa, sube muchísimo. Si en realidad yo hago un sistema poco preciso, tengo pocos costos de falla, pero podría hacerlo impreciso y tener hartos costos de falla, pero bajos costos de administrar el sistema. Nosotros dijimos, mira, tu óptimo es justamente ahí. Entonces, en ese punto, lo que nosotros queremos decir es, bueno, quizás la empresa está tratando de buscar una tasa que sea muy precisa. Entonces, una de nuestras principales características que buscamos en una base de asignaciones es que genere causa-efecto. O sea, que lo que está causando el costo realmente sea con lo que estoy asignando el costo. Digamos, el generador puede ser los kilowatts, el número de días, los trabajadores, la cantidad producida, etcétera. Si no puedo tener esto, entonces voy a tratar de hacerla más simple para reducir los costos de administrar el sistema. ¿Se entiende? Entonces, la más simple siempre es la cantidad producida. No hay nada más simple, porque en el fondo tú siempre quieres calcular el costo unitario de la orden de trabajo, de la unidad producida, del servicio entregado u otra cosa, y tú dices, mira, si yo tengo que asignar, por ejemplo, con base en las horas mod, nos va a dar una tasa por horas mod. Luego, para calcular el costo unitario, tengo que multiplicarlo por las horas de mano de obra directa de cada tipo de las tres casas. Si yo tengo un costo que está asignado con base en la unidad producida, ya está. ¿Se entiende? Entonces no tengo que hacer otro cálculo. Eso simplifica el costo administrativo del sistema de costeo. Entonces, es probable que cuando tú no puedas encontrar la base que tenga la mejor relación causa-efecto, ocupes la que sea más fácil de aplicar. Y no hay nada más fácil de aplicar que dividir por la cantidad producida y listo, porque ya está el CIF unitario. ¿Se entiende? Entonces, en el caso particular que tú me preguntas, ¿qué es? ¿Qué ocurre si son la depreciación de los camiones propios? Bueno, si fuera en línea recta, no tengo, o el tiempo causa eso, pero el tiempo lineal, o sea, si ocupo el camión 1 hora al día o 100 horas al día, que es imposible, bueno, pero 24 horas al día, entonces igual se va a depreciar lo mismo. Entonces, bueno, como no puedo ver cuándo aumenta la depreciación o cuándo baja la depreciación, porque corre, digamos, es continuo con el tiempo, entonces, en ese caso, lo que uno debería hacer es esencialmente asignarlo con base en la cantidad producida. Si fuese el otro caso en el que tú deprecias basado en la cantidad producida, el causante es la cantidad producida. Entonces cumple con los dos ventajas en el fondo. Es la causa y el efecto, pero además es simple de utilizar. Pero, por ejemplo, la hora máquina de instalación era la que armaba la casa ya transportado, ¿no? Claro, Si yo viese desde ese punto, la depreciación de los camiones es por más uso. Y si yo me demorase más en armar una casa, tendría que hacer menos viaje. ¿No lo podría ver de esa forma también? a ver de nuevo, ¿cómo fue eso? Si yo quiero instalarlo, que no me acuerdo de qué era, las casas, Sí, 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 las casas. si tomo menos tiempo, o sea, si me toma más tiempo estar instalando una casa, Sí, significa que voy a tener menos viaje durante el día, porque si yo me demorara menos en instalar una casa, sí. podría ofrecer más servicios. Entonces no sé si también pudiese ser una base posible. No sé si se entiende. Porque Podría ser el una camión base se, posible. O sea, no, no quita que sea una base posible. Pero ante la duda, mejor coupé. es que no diría que ante la duda, pero me cuesta pensar un ejemplo. O sea, ¿tú estás pensando en algún ejemplo concreto? No estoy intentando como hacer el ejercicio de cómo se depreciaría más el camión. Y los camiones se deprecian más si no fuese linealmente respecto al uso.
sea, cuánto yo Bueno, los use. o sea, claro, por eso acuérdense que por eso nosotros decíamos que la depreciación siempre va a ser un costo indirecto, porque en el fondo lo que tú estás diciendo es que, mira, yo voy a hacer una estimación de la depreciación, pero puede ser que tu camión recorrió el mismo tiempo, las mismas calles, pero iba con más peso, y eso lo depreció más físicamente, o pasó más lomos de toro, o llegó un hoyo, o se cuneteó, no sé, millones de cosas que le causan mayor depreciación, pero que para ti es económicamente infactible rastrearlo, porque no cada vez que llegue el camión de un viaje no voy a andar viendo si tiene un golpe, si le pasó algo a los amortiguadores. Entonces, el desgaste físico no es la depreciación es la estimación de ese desgaste. Entonces, por eso uno hace o línea recta o cantidad producida normalmente, u otras cosas más raras, das saltos doblemente decrecientes, suma acelerada o desacelerada de dígitos, como que podrían haber otros métodos de depreciación, pero en ese caso es una estimación de, porque en el fondo la depreciación real, y creo que esto lo preguntábamos en la prueba uno, depende de dos cosas, depende del tiempo que pasa y del uso que ocurre. Entonces, un costo mixto, porque en el fondo hay una parte que es fija, el tiempo transcurre de manera constante, pero además, mientras más lo utilice, más va a depreciarse físicamente. Que eso lo pueda reconocer como un costo del producto o como un gasto, mediante esta estimación de la depreciación es distinto. ¿Entiendes? Entonces, ya entiendo hacia dónde va tu pregunta, pero me suena que es difícil o imposible hacerlo en la realidad de esa forma. Influye que solo lo voy a saber al final del periodo, ¿no? Es uno de los factores. O sea, acuérdense que cuando nosotros decíamos que podría ser uno de los factores que influye significativamente en, entonces ahí uno podría decir, mira, primero que tenga una relación causa-efecto, ya, eso es obvio. Pero segundo, que la empresa pueda tener el costo en tiempo oportuno. Y eso puede ser el factor más determinante. O sea, para ti saber cuánto te costó estratégico para hacer una licitación, bueno, entonces te importa mucho más, en vez de que sean exactos, a que sean muy rápidos. ¿Entiendes? Ya, Después que hay una gracias, relación profe. costo-beneficio positiva, o sea, que no me cueste una cantidad desmesurada calcular el costo de algo, porque no me va a traer muchos más beneficios. ¿Bien? Y también que sea exacto. Esas son nuestras cuatro características esenciales para escoger una buena base de asignación. Ya, ahora entendí. Gracias, profe. ¿No hay de qué? Listo. Entonces estábamos en la letra C, que decía, si la compañía ahora utilizara costeo normal y hubiese establecido que los CIF presupuestados eran de 600 millones, considerando que la base de asignación serían las horas mod y se estimaba utilizar 800.000 horas mod, los costos de cada producto están sobre o subestimados y por qué. Aquí yo lo voy a resolver directamente en la pizarra. Entonces vamos a decir, mira, ¿cómo calculo la tasa presupuestada de los CIF? Los 6 millones partido de 800.000. Eso, perfecto. Entonces, 600 millones partido, ¿cuántas horas más? ¿800? ¿1000? 800.000. Gracias. Y esto Son debería dar, ¿cuánto? 750. ¿Cerrado? Sí. Gracias. Pesos CIF por cada hora mod. Sí. Entonces, como ocupa costeo normal, acuérdense que va a ser una estimación. Entonces aquí el problema siempre, y creo que también era una de las preguntas que colocamos en la prueba, es confundir que los CIF que van aquí reconocidos en la contabilidad, aunque sea una cuenta de control que va a desaparecer al final del periodo, son los CIF aplicados, no los CIF presupuestados. Porque fíjense, ¿cuánto fue la base real? Por un punto premio. No se sabe. Sí sabemos, lo decimos en el ejercicio. De hecho, lo explicamos ahora en el mega resumen. Sería el total de los SIF dividido en la que
causaba mayor costo, que eran los 250, Ahora no me acuerdo más. el nombre. Ya, pero eso sería, ojo, eso sería la tasa real. Aquí te dicen, mira, esta es la horas mod estimadas. ¿Cuánto fueron las horas mod? La base real era con la cantidad producida, lo que estamos viendo recién. ¿No? Porque aquí ya te dicen que son las horas modos. Y ya sé que los CIF reales fueron 489, porque nosotros los clasificamos todos en la clase anterior. Profe, ¿no eran las horas máquinas como de instalación? ¿No? Son las horas mod. En el fondo la pregunta es cuántas horas mod realmente hubo. ¿O cuánto utilicé? 700.000. Listo, un punto. 700.000 horas mod. Que fue lo que dijimos, 160 para un tipo de casa, 150 para otra y 390.000 para otra. Entonces, fíjense que los CIF aplicados aquí van a ser los 750, lo voy a poner de otro color mejor. Lo vamos a poner con naranjo. 750 pesos por 700.000 horas. Esta es tu base real y esta es tu tasa estimada. ¿Sí? Entonces, voy a alargar un poquito la cuenta T. Vamos a decir, mira, tengo CIF estimados por una cantidad de... 525, profe, millones. Voy a pulgar otro color mejor para poder escribir así. 525 millones. Listo. Entonces, ¿tu salto es deudor o acreedor? Acreedor. Acreedor. Listo. Y va a ser acreedor por la diferencia, que serán 36 millones. ¿Sí? Entonces, ¿les cargué más o menos costos de lo que corresponde? Más costo de lo que Más. corresponde. Más. Entonces, la conclusión es que los costos de los productos están sub o sobreestimados. Sobreestimado. Sobre. Eso es. Costos están sobreestimados. Listo. Y eso responde la letra C. ¿Sí? Después te dice D. ¿Cuál sería el asiento necesario para juntar la cuenta control de los CIF con el método de cancelación directa contra costos de explotación? Ya, esto es simple. Voy a guardar esto. Voy a borrar. Diríamos lo siguiente. ¿Tus costos estaban sub o sobreestimados? Sobreestimado. Sobre. Entonces debo reducir los costos. Entonces fíjense que yo voy a hacer un cargo a la cuenta control de los CIF por 36 millones y voy a hacer un cargo a costos de explotación por 36 millones. Fíjense que los costos de explotación, al ser una cuenta de gastos, crecen por el debe. Entonces ahora como lo estoy abonando, estoy reduciendo los costos de explotación. Y eso responde a la letra D. ¿Sí? No pide nada más sofisticado que eso. Y ¿Profe después, estaba sub o sobre? sobre, Que no alcanza nada. ¿Sobre? sobre. Gracias. Voy a dibujarlo aquí al lado por si acaso. Eran 489 acá y 525 acá. Entonces te quedan sobreaplicado. ¿Sí? Y la letra E te decía, ¿cuál sería el costo normal y el costo real de cada casa fabricada? Entonces, nosotros ya teníamos en el fondo nuestras órdenes de trabajo. Entonces, voy a dibujar acá. Voy a decir OT
Entonces teníamos, una se llama águila patagónica, la otra se llama pingüino de Humboldt, y la otra llama altiplánica. Voy a poner acá el total para que me calce. Voy a decir entonces MD, mano de obra directa, CIF aplicados, y voy a calcular el total. Entonces, si son los CIF aplicados, ¿ese es el costo real o normal? Mal. Normal, Normal. perfecto. Y después voy a poner en otro color para que lo distingamos. CIF real. Entonces eso me va a dar lugar al costo real. ¿Sí? Entonces voy por los datos que me iban dando. Decía, costo por unidad del águila patagónica. Tengo 6 millones. Entonces, perdón, voy a ver si la pregunta me pide unitario total. Decía, ¿cuál sería el costo normal de cada casa ya? Entonces te dicen por unidad. Entonces teníamos que era 6, 14 y 9. ¿Sí? Dato del enunciado. Después te decían, mano de obra directa, 24, 41 y 26. Entonces vamos a tener acá 24, 41 y 26. Después entonces tendríamos que aplicar los CIF. Entonces los CIF los vamos a aplicar con base en las horas mod que te sugerían aquí. Pero si alguien nos dice, no, es que la mejor base era las horas máquina, bueno, y podría ir en esa línea también y aplicarlo. ¿Sí? Yo voy a poner aquí que es con base en las horas mod. Por si acaso. ¿Sí? Entonces voy a cambiarme color. Voy a decir, una águila patagónica incurría en ¿cuántas horas mod por unidad? ¿Cuántas horas mod me demoraba en hacer una casa del tipo águila patagónica? 6 millones. No, wait. Eso es el costo de material directo. ¿Cuántas horas mod dedicaba? ¿160.000? No. 160.000, ese fue el total. ¿Por unidad cuánto? 24. No. Ese es el costo total de la mano de obra directa, no es el número de horas. ¿Cuánto? 8.000. 8.000. Listo. Entonces son 8.000 horas mod por, ¿cuál era nuestra tasa presupuestada? 750. 750. Entonces eso te va a dar Profe, 8.000. ¿dónde sacó los 8.000? Ah, vuelvo. Fíjense. Teníamos costo de mano de obra directa 24 millones, es el costo total. Y eso sería la cantidad que la desconozco por el precio, que es 3.000. Entonces 24 millones dividido 3.000 pesos nos daba 8.000 horas por cada uno. ¿Dividido o multiplicado? Dividido. En el fondo estamos diciendo algo como esto. Miren, voy a rayar. Estamos diciendo que 24 millones es igual a 3.000 pesos por el número de horas mod. Ah, es que no caché que estaba en millones, pensé que estaba Ah. en normalidad. Ahora sí, gracias. Si no, ahí nos hubiera dado como 0,08, una cosa así. Entonces,
tenemos acá, listo. Entonces, ¿esto cuánto nos va a dar? 7 por 7 por 8, 56, 60 millones. 6 millones. 6 millones. Gracias. Lo mismo hacemos acá entonces. Vamos a decir, ¿cuántas horas era aquí? 10.000. 10.000. 10.000, o sea, 750 por 10.000 horas mod. Entonces, acá es más fácil, 7 millones y medio. Y acá era 750 por 13.000. 13.000, gracias. Entonces tendríamos 13 por 750. 9.750.000. ¿Cerrado? Sí, cerrado. Gracias. Entonces sumamos. Diríamos, me cambio de color. 6, 30, 36. 14, 55, 62 y medio. 9, 35, 44, 750. ¿Sí? Entonces, fíjense si quisiéramos comprobar acá, por eso yo puse el total. Si asignamos todos los CIF que nosotros ya declaramos, que eran 525, diríamos ya, los 6 millones del águila patagónica por el número de casas de águila patagónica, que si no me equivoco eran 20. ¿Dónde está el archivo? 20, 15 y 30. Ya. Entonces son 20 de este, más los 7,5 millones por 15, más los 9,75 millones por 30. Entonces tenemos 6 por 20, más 7,5 por 15, más 9,75 por 30. Me va a dar un total de... Y eso es justamente lo que habíamos planificado, o habíamos aplicado de los CIF. ¿Sí? ¿Es claro para todos hasta ahí? Entonces, ya, vamos acá a la parte de los CIF reales. Vamos a decir lo siguiente, vamos a decir, mira, tenemos las mismas 8.000 horas mod, eso ya lo conocemos, pero tenemos una tasa distinta. Entonces voy a ir al enunciado, la tasa que ya habíamos calculado en la clase anterior, por horas mod, base en el costo mod, en las horas mod, era 698,57. ¿Sí? Eso es lo que voy a poner acá. ¿Sí? Entonces diría 8.000 por 698,57. Te va a dar 5.588.560. Después teníamos 10.000 horas por el 698,57. Entonces, 698,57 por 10.000 nos va a dar 6.985.700. Y luego acá tendríamos 13.000 horas mod por 698,57. Entonces, este por 1,3 nos va a dar 9.081.410. ¿Sí? Entonces, el costo real incluye los materiales directos reales, la mano de obra directa real y los CIF reales. Entonces voy a tener que aquí el costo, me cambio de color, va a ser 35.588.560, acá va a ser 55 y 6 va a ser 61.985.700 y acá va a ser 35 y 9 va a ser 44.081.410. Eso responde a la letra E.
¿Sí? ¿Es claro para todos? Sí, profe. ¿Sí? ¿Alguna duda? Algo que se me pasó es cómo hizo esa multiplicación que está en el total de los CIF aplicados. En el total de los CIF aplicados. Que es Ah, como 6 es millones fue lo que consumían el águila patagónica y son 20 unidades. 7 millones y medio es lo que consumían el pingüino de Humboldt y son 15 unidades. 9,75 millones lo que consumió la llama altiplánica y son 30 unidades. Y sumé todo eso y me dio 525. Ok, gracias. Y eso podría rayarlo. Eso lo Profe. comparé, un segundo. Eso lo comparé con lo que habíamos dicho antes de 700.000 horas por 750. Entonces, si no me da lo mismo que habíamos calculado, algo habíamos asignado mal aquí. ¿Sí? Y ahora sí, alguien iba a hacer una consulta. Sí, profe, nosotros usamos la tasa basada en las horas MOD porque teníamos los CIF aplicados, calculados con esa tasa, ¿no? Claro, es que O en sea, era la, como en lo la recomendado. pregunta C te decía si la compañía utiliza horas mod. En el fondo, como si la embarré arriba, ya siga solo con las horas mod. Ya, perfecto. Pero eso no significa que sea la mejor tasa. No, no. O sea, por eso que yo creo de haberlo dicho, pero si tú dijeras, no, es que lo que corresponde acá es utilizar fundamentalmente Las las máquinas. horas máquina, entonces podría hacerlo. Lo que pasa es que debería tener calcular las horas máquina, pues entonces no tengo una tasa presupuestada porque nadie me dijo, oye, yo pensaba ocupar tantas horas máquina. Ya, perfecto. Ya. ¿Entiendes? O sea, claro. O Creo sea, creo que yo una vez pregunté algo así, por si acaso. O sea, como que dije, mira, puedo escoger entre tres bases de asignación y podría ocupar esta información presupuestada. Y esta es la información real. Y entonces después uno podía calcular la tasa tanto presupuestada como real con cualquiera de las bases de asignación. Entonces ahí como que sí dependía de que tú hubieses escogido bien la base de asignación original. Alguien iba a preguntar algo, perdón. Yo es que me perdí en la última parte. ¿Cómo llegó a que era 35, 588, 560? 35, 588. Ah, sumé este de aquí, este de aquí y este de aquí. MD mod y cif real. Ah, ya. ¿Y eso hizo lo mismo para todos? Sí. Ujú. Profe, Ujú. como en la letra sí vimos que eran costos tan sobreestimados acá, ¿siempre el costo real tiene que ser menor al costo normal en los cálculos? De nuevo. Si los costos están sobreestimados, siempre el costo real debe ser menor que el costo normal, ¿Sí? ¿cierto? Ya, gracias. No hay de qué. ¿Sí? ¿Todo claro? ¿Dudas de la ayudantía? Perfecto, la ayudantía 6, ¿verdad? No estoy seguro. Alguien me dijo en la clase anterior, pero sí. 5. sí. La 5 dice el documento. Mi archivo dice el 5, pero ojo, es que eso era con el orden invertido del curso. Por eso que no sé, el mío dice 2018 cuando yo inventé el enunciado. Pero este semestre, como intercambiamos ABC, lo pusimos al principio y después pasamos órdenes de trabajo, creo que en el metacurso quedó con otro orden. Entonces, me parece que la primera tendría que ser la de los libros, la segunda de la de Talam Airlines, después tienen
2 de costeo por absorción, la de la Viña y la de Juanito Nieves. Después deberían tener una de Sería órdenes de una- trabajo más simple. Y después debería ser esta, creo. Ah, no, después tendré que tener la de, claro, la de la mueblería, que es la de ABC. Esa es la 5. Y esta debería ser la 6, ¿cierto? Claro, de Sí. órdenes de trabajo entonces debería ser la 6 y la 7. Ujú. ¿No hay de qué? ¿Ya todos claros? Listo. Entonces, dudas de la lectura. Yo tengo una, Ujú. que es como cuál es la diferencia de los costos de prevención y de evaluación, que no caché muy bien la diferencia entre ellos dos. Los costos de prevención y los costos de evaluación. Sí, Los costos de evaluación es como hacer el control de calidad, por eso se llaman de inspección y de control. Entonces tú dices, ya, yo tengo una fábrica de ampolletas, el costo de la persona y de la energía que consumo al probar la ampolleta es un costo de inspección. Cuando uno está pensando en cuál es el costo de prevenir que fallen, entonces yo podría rediseñar la fábrica o podría comprar la máquina que hace la inspección. Entonces hay un costo de operar la máquina, que es el de inspección. El costo de adquirir la máquina, entonces es eso, es prevención. ¿Sí? Como que la prevención es un paso previo y tiene que ver más con actividades de diseño productivo, de ingeniería, de prototipaje, como que tú estás tratando de cambiar la forma en que piensa la empresa para tener en el fondo más calidad. O menos calidad, ojo, la empresa podría tratar de reducir la calidad, pero pensemos en el fondo que la empresa no quiere tener costos de calidad, que en el fondo, o quiere optimizar los costos de calidad, que es lo que te sugiere el capítulo. gracias. ¿Hay de qué? Profe, yo tengo una consulta. Ujú. ¿Cuánto, al final, cuándo era el óptimo, según la lectura? Después de una serie de fórmulas que ahí yo me perdí bastante, pero ¿cuál era al final el mejor? Porque sabía que el rígido no era muy bueno porque era muy caro, pero dejarlo estar tampoco. O sea, pero como, ¿cuándo es el óptimo de los costos de calidad? ¿A eso te Claro, refieres? sí, Em, entre no tener fallos, que ya. no salga ningún tipo de fallo y que algunos fallos El pudieran. óptimo es el que dijimos el primer día. O sea, el óptimo debería ser el mismo gráfico que hicimos prácticamente recién. Pizarra, pizarra, pizarra. Deberíamos decir esto. Bórrate. Ahí sí. El AQL, ¿o no? ¿O no? ¿Qué AQL? Nivel de calidad aceptable. Ya, bueno, pero es que, ojo, ya ahí si va la política 6 Sigma, QL, si yo hago el óptimo de Pareto, ya como que entra en la calidad. En verdad, el tema es muy, muy, muy interesante. De hecho, yo he empujado harto en el área que debiéramos, no todos los profesores hacen esta parte de costos de calidad. A mí me parece súper importante y en general porque las primeras clases todos preguntaban, ay, si fallo y si viene esto, etcétera. Pero claro, hay un universo de... Nosotros queremos quedarnos para nuestros efectos del curso con ciertas cosas. Entender qué son los costos de calidad y en qué dimensiones pueden estar y el daño. El daño es lo que va a ser más significativo para nosotros. Entonces, bien, costo, aquí podemos hacer exactamente lo mismo, pero pensando en la calidad. Como si la calidad fuera de un 100%, entonces van a aumentar los costos de producir calidad. Y producir calidad son los costos de prevención más los costos de inspección. Si tú tienes mucha calidad, ¿qué costos se van a reducir? Costo de falla interna al Eso final. es, costos de falla. Y falla puede ser interna No externa, ¿no? y externa. Entonces, ¿dónde es tu óptimo?
Ahí. Pero miren, ahora que estamos más avanzados, podríamos decir lo que, o retomar lo que planteamos al principio del curso. En el fondo, tú dices, mira, esto podría hacer que tu curva de costo es así. Bueno, quizás no puede ir para allá, pero es así. Entonces, tu óptimo es por acá. Es con mucha más calidad porque tú haces marcapaso. ¿Se entiende? No puedo fallar porque se muere una persona. Entonces los costos de falla crecen mucho si tú disminuyes la calidad. Pero nosotros decíamos por el contrario. Tú podrías decir, yo hago fósforo. Entonces los costos de calidad crecen muy poco. Entonces tú podrías decir acá fósforo. O en ese caso creo que también ocupamos las servilletas como ejemplo. Entonces, si falla un fósforo o una servilleta, a nadie le importa, pues nadie se va a ir a quejar. Pero te falla la rueda de un auto y el auto choca, la persona te va a demandar. Pues. Falla el marcapaso, muere una persona, alguien te va a demandar. Entonces, distintas empresas podrían encontrar distintos óptimos dependiendo de cómo se comporten sus curvas. Entonces, te pasaría lo mismo, por ejemplo, si uno piensa que hay costos muy, o sea, producir con calidad es muy difícil. Por ejemplo, en el caso de los fósforos, entonces tú dices, no, mira, mi curva de costo de producir calidad es acá. Bueno, acá. O hacer calidad es súper fácil. Si es súper fácil, entonces uno podría decir, bueno, por acá. Allá, pues entonces el óptimo es acá. Los costos de producir calidad no aumentan mucho. No tengo, por ejemplo, el costo de inspeccionar un auto. Miren, el costo de inspeccionar un auto. ¿Cuál es el costo de inspeccionar un auto? ¿El salario del inspector? Ya, una parte del salario. ¿Qué otra cosa es? ¿Las máquinas? Pero ¿cómo? ¿Qué máquina? Tiempo en el mecánico, como almacenamiento. Pero bien, el que fabrica el auto, piensen en Toyota. ¿Quién es el que fabrica el auto? ¿Cómo hace el control de calidad? ¿O qué quiere probar? Miren, de nuevo. Lo choca, ¿o no? Lo choca. A ver si... Entonces, ¿cuál es el costo de calidad que se genera ahí? La prueba del airbag. Pues. De nuevo. La prueba del airbag. Ya, pero la prueba del airbag ya, hay un muñeco que lo vamos a hacer chocar. Ya listo, hay un muñeco. Pero además ya hay una persona mirando la lectura, hay un programa de informática que se amortiza, es cierto. Pero probablemente, ¿cuál sea el mayor costo ahí? El auto que hicieron chocar. Eso. Entonces, destrucción de una unidad. ¿Se entiende? Entonces tú quieres probar la tensión de un activo, no sé, quiero ver hasta cuánto aguanta este material. Bueno, tengo que apretarlo hasta que reviente. Ya entonces la tensión es, no sé, invento, 10.000 joules. Ya listo. Entonces, eso va a hacer que en algunas industrias tú tengas que destruir el producto para hacer la prueba. Que de hecho era algo me preguntaba al final de la clase anterior, o por correo, ya no me acuerdo. Pero me decía, bueno, ¿qué pasa si no se cumple la ley de los grandes números? Porque en el fondo tú dices, mira, yo tengo 10.000 ampolletas, entonces voy a sacar 30, y si las 30 están buenas, ley de los grandes números, las 10.000 están buenas. Pero si tú tienes 10.000 autos, no sé si puedes chocar 30. Quizás tengo que aplicar la ley de los pequeños números, choco 8, y quizás podría ser bien caro chocar 8 de 10.000. Entonces tú dices, bueno, ¿y si no choco ninguno? Incluso los veo. Es parte del negocio. Por eso algunas empresas tienen más orientación a la calidad, otras tienen menos orientación a la calidad. En distintas fases del proceso, además. Toyota particularmente fue uno de los primeros impulsores con Motorola, en tiempos que le iba bien en celulares, en el proceso de Six Sigma. Six Sigma implica que la empresa está dispuesta a aceptar una tasa de fallo, pero que el fallo no es que el auto explote solo, es que quizás tiene un rayón, es que quizás el eje no está chueco, es que en verdad el asiento está corrido 1 centímetro, o sea, cualquier cosa que es distinto, digamos,
al parámetro de calidad que quiere la empresa, que ya ven que el parámetro no es 100% calidad ni 0% calidad, es un estándar. Y por eso que ahí te presentan la fábrica de televisores de San Diego y de Tokio, de Sony, y te muestra una campana de Gauss, una curva normal. Dicen, bueno, más o menos nosotros esperamos que todos los televisores anden en una calidad porcentualmente entre 80 y 90%. Eso es lo que nosotros esperamos, no más allá, no menos que eso. Entonces, hay procedimientos estadísticos, pero la empresa podría tener o podría estar orientada a distintos grados de calidad en la medida que el producto tenga condiciones distintas. Entonces, cada empresa encontrará una forma de eso, y obviamente hay métodos estadísticos mucho más sofisticados, pero de hecho que fue lo que respondí en ese caso. Bueno, ahí habría que preguntar a los profesores de estadística, o sea, la Florencia o Rodolfo seguro que les pueden dar 4, 5, 10 métodos de ese tipo. Nosotros queremos saber que existen estos costos que se pueden medir de alguna forma, y en el fondo el cómo hago las pruebas de calidad trasciende un poco la profundidad que nosotros le queremos dar en el curso, por si acaso. ¿Sí? ¿Qué otras dudas? ¿Y qué pasa con el tema de la perspectiva robusta, que dice que al final como que no existe una compensación entre los costos de control y los de falla, porque en verdad los últimos no agregan valor? Bueno, es que eso es una parte importante de lo que nosotros queremos ver. En el fondo, los costos de producir calidad, mejor los voy a listar al revés. Voy a decir, tengo costo de calidad. Tengo prevención, tengo inspección o control o evaluación, como quieran llamarlo. Tengo falla interna, tengo falla externa. Entonces, aquí lo que uno dice es lo siguiente: los costos de prevención agregan valor, ¿sí? Los costos de inspección, digamos más o menos, no destruyen valor. Destruyen valor, pero tampoco lo crean. Los costos de falla interna tampoco destruyen valor, pero tampoco lo crean. Los costos de falla externa destruyen valor. ¿Se entiende? Piensen en esto. Es probable que o están acostados o están sentados en una silla. ¿Ustedes saben si le hicieron la prueba de calidad a ese producto? ¿No? Entonces no, ustedes no fueron. Oye, ¿cuántas veces probaron este televisor y esta silla y esta mesa y esta cama? No es visible para el cliente. Pero si tú dices, oye, mira, Volkswagen 2016 se destapa que habían alterado las partículas contaminantes para pasar por el regulador de Estados Unidos, que era más exigente que la norma europea, etcétera, y alteraron todo eso. Bueno, eso destruyó 17.000 millones de euros en valor de mercado. La acción de Volkswagen destruyó en valor, y en la multa y todas las cosas que le iban a pasar. Bueno, eso sí hace bajar el valor de la empresa porque es visible para el cliente. Todos estos de acá, fíjense que hasta aquí esta es la puerta de la fábrica. ¿Entienden? Entonces todo lo que pasa dentro de la fábrica ustedes no saben si su cama salió buena la tercera, la cuarta, la quinta, la octava, a la décima, si los materiales son reciclados o no, si en verdad lo hice con todos los sobrantes, si lo hice con materiales de primera gama, que se compraron en China, que se compraron en Japón, en Estados Unidos, en Europa, nadie sabe. Entonces son invisibles para el cliente. Profe, una pregunta. Ajá. Que en todo caso ahí Volkswagen no hubiera fallado en sí, como en general, en prevenir de haber hecho como las medidas estándares como para como la estimación estadounidense al final. Bueno, pues que su apuesta fue que no iba a generar tanto costo de falla. O sea, hay una serie en Netflix, se llama Dirty Money, así como dinero sucio, y tiene un capítulo dedicado a Volkswagen y explica cómo algunos ingenieros le dijeron, no hagamos esto, mira, si tenemos un programa
que va a hacer, o tenemos una forma de hacer el motor que contamine menos y apruebe la norma de California. No, muy caro. Bueno, ¿qué quisieron hacer ellos? Invertir poco en calidad. No quisieron prevenir. Pero, Estuvieron profe, lo de ellos dispuestos a aceptar fallar. fue directamente engaño, ¿no? Porque era el software especial para Sí, que... claro, o sea, estaba creado para. Sí, po. Es cierto, o sea, eso era ilegal, o sea, por eso tuvo juicio y todo, lo encontró el regulador, etcétera. No es una cosa que nosotros estemos suponiendo que podría ser así, no, eso está legal, juicio, todo en todas partes. Entonces eso es escrutinio público y se destapó porque lo encontró el Instituto de Emisiones Contaminantes, que es como el regulador del estado de California, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces ahí, claro, de plano, ilegal. Cierto. Disculpe, profe, ahí dice falla interna, flechita, y no le alcanzo a leer valor, pero tampoco. Falla interna no destruye valor, pero tampoco lo crean. Como que Ah, ya. estos no suman ni restan, por eso acá le puse más o menos. Como que no, ni fu ni fa, po. Pero todavía la empresa quiere estar dispuesta a invertir en eso. Por eso que como que si uno lo piensa así fríamente, entonces debería ir en la línea de que la empresa debería tratar de invertir en calidad. Porque es el único que agrega valor. Entonces, porque esto puede ser marketing, aquí como que tienen que asociar todas las áreas de conocimiento. Tú podrías decir, bueno, una empresa puede ganar en costo, y si no gana en costo, ¿en qué gana? ¿En calidad? En calidad, listo. No en segmentación, en percepción del producto, pero calidad, pues. Entonces, o tú eres el mejor auto del mundo o eres el más barato. Entre medio hay cualquier cosa. ¿Se entiende? Entonces aquí la empresa sí podría crear valor en el sentido de que puedo cobrar más caro, que va a obtener más utilidades, más flujos de caja, que eso lo va a repartir con el resto de sus grupos de interés, no solamente los accionistas, etcétera, cuando estamos pensando en que invierte en calidad. Y la inversión tiene que ver fundamentalmente con los costos de prevención. Que si después además puede tener los costos que son de inspección, está bien, pero en el fondo tú haces el control de calidad, ¿por qué razón? Para bajar la falla interna y tener menos falla externa. Eso es. Para que no se te escape el producto. No hay otra razón. No es porque yo quiero hoy que el cliente sienta mejor, etcétera. Si vamos al pensamiento frío de la empresa, es para que no me vayan a demandar. Pero si sé que nadie me va a demandar porque una servilleta venga mala, entonces no invierto nada. No hay un supervisor de calidad de la servilleta, porque no tiene sentido, es un sentido económico. ¿Entiendes? ¿Para qué voy a hacer algo que me perjudica en cero los ingresos? Si me va a perjudicar los ingresos notablemente, entonces eso va a ser una diferencia significativa y ahí sí la empresa debería estar dispuesta a invertir cantidades más altas de costo en prevenir que fallen. ¿Entiendes? Entonces, producir con calidad lo que genera es que la empresa produzca con mayor calidad y si eso le genera más costo o menos costo ya hace la diferencia. Una pregunta, ¿los costos de control al final se agregarán al valor total del producto, ¿no es cierto? De nuevo, los costos de control... ¿Se agregarán al valor final del producto? Sí, claro, pues es que como si son costos de producción, seguro que son costos de producción, son costos reales porque son costos de inspeccionar, entonces el supervisor, el control de calidad que lo hemos puesto desde siempre en nuestro ítem de costo, es un costo. No es que lo inventamos en el fondo. Entonces, si ese costo y si existe. Los costos de falla externa podrían no existir. No sé si la pregunta va direccionada hacia allá. Hay algunos costos que en el fondo son contabilizables, porque tú dices, mira, aquí está el sueldo que le paga el supervisor, aquí está la cuenta de la luz de la máquina que prueba la ampolleta. Entonces, tú vas a tener esa idea, pero tú podrías decir, bueno, pero es que perdí un cliente. Bueno, no puedo ver cuánto me costó.
¿Se entiende? Entonces más bien un costo de oportunidad, porque en el fondo ahí tú dices, si es un cliente perdido, ¿cuánto vale un cliente perdido? Y ahí hay que hacer una evaluación que es más del tipo de, vamos a tener el valor presente de todos los ingresos que genera este cliente, es más o menos lo que me cuesta perder a un cliente. A ver, eso. Esa es la lógica. ¿Sí? ¿Alguna otra duda? ¿No hay más dudas? ¿Sí? Ya, entonces voy a configurarle el control en web curso. ¿Se responde en Word? No, es alternativa. Tienen 6 preguntas, le va a salir aleatoriamente la pregunta con respuestas aleatorias y usted después cuando terminen el intento les va a salir cuántas estuvieron buenas, cuántas estuvieron malas, así que hay más o menos los mismos 6 puntos que siempre hemos puesto en juego en todo el resto de las evaluaciones. Acumulan para el control de ejercicios 2. Lo que yo le iba a decir al principio, quizás más importante que estos 6 puntos. Las notas ya deberían estar, nosotros tenemos corregido desde hoy día miércoles, desde el lunes nuestro, pero faltaban las secciones 5 y 7, que no me acuerdo de qué profesores son, pero deberían estar hoy día a la noche, así que nosotros con el resto de los profesores tenemos reunión hoy día a las 9 para afinar las notas, porque cuando nosotros tengamos los puntajes tiene este timing de que vamos a tener una parte no menor de tiempo dedicada a revisar a quién se le cerró el cuestionario a las 11 y a quién se le cerró el cuestionario a las 11:20. Entonces hay que ir uno a uno, en el fondo haciéndole una escala porque a algunos les fue imposible terminarlo, ¿sí? Así que eso quizás nos podría tomar algunos minutos más, pero si ya tenemos todo eso hoy día a la noche, ojalá mañana les debiéramos subir su prueba, las notas, la pauta, etcétera, para que ustedes los puedan revisar lo antes posible. ¿Sí? Para que lo tengan. Profe, una duda. Ajá. ¿Y la tarea 1? ¿Y la tarea 1 está corregida ya, pues, no? ¿No subió las notas? No. Ya. Lo voy a subir y ahí les subo la nota para que tengan todos los puntajes acumulados. Ya está corregida la tarea 1, ahí les va a aparecer los puntos, está corregido el control 1 también, entonces actualizo eso y ahí si alguien tuviera, por ejemplo, más de un 7, le sobran puntos y esos se acumulan para el control 2 de ejercicios. Profe, tengo una duda, que la prueba del ayudante dio en un principio 1 hora y después quedaron como 2-3 minutos como antes que se finalizara esa hora, que por ejemplo yo lo cerré para que no se borrara absolutamente todo, pero ¿Ya? después se dieron 10 minutos. ¿Eso también se puede evaluar o no? Más difícil. Ya. Como ¿qué estás pensando? A ver, porque quiero tener todas las ideas para después proponer esto frente al resto de los profesores. O sea, que igual, según yo, debería aparecer la hora de entrega. Sí, claro. Entonces, quizás puedo mandar mi caso individual a su mail y decirle como yo cerré esto a tal hora, como por lo menos la primera parte, que esa fue la que estaba como Claro, pero ahí ambigüedad a que... es el que sí vamos a contemplar, así que si aparece tu hora, eso ya como que lo tenemos O sea, claro. no se me cerró a las 11, sino que yo lo cerré a propósito porque el ayudante dijo que teníamos que cerrarlo. Ya. Bueno, pero cerraste a las 11, pues igual tuviste 20 minutos, o antes de las 11, tuviste menos que el resto, entonces como que ahí no... También aplica lo mismo que el resto que sí tuvo hasta las 11:20. Entonces como que aplica las mismas reglas si uno lo cerró a las 10:57, a las 10:58. Antes de las 11:20, entonces aplica las mismas condiciones. Ya los que la cerraron a las 11:18 no tuvieron esos 20 minutos extra y les sobraba nomás en el fondo. Es que a mí me pasó eso, pero porque el ayudante dijo que era como hasta las 11:10. No me acuerdo la verdad, pero era hasta las 11:10. Y después dijo que se da 10 minutos más. Por eso sí
quiere le puedo mandar como mi caso individual y le puedo como... Ya, bueno, y lo reviso. Ya. Ya. Entonces, miren, ustedes entran a la semana de costeo por proceso, está ABC, está órdenes de trabajo, y abajo dice costeo por proceso, y ahí ustedes deberían ser capaces de ver control de lectura. Igual les voy a compartir. Profe, ¿cuántas Ajá. preguntas son? 6, es cortito. Ya, ¿y tenemos cuántos minutos? ¿10? ¿20? 6. Me suena que no deberían ocupar más de 6 minutos. Así que éxito, ahí les aparece. ¿Ya podemos partir? ¿Pueden partir? Ya, gracias. Intenté partir y me salió error. ¿Error? Sale error. A mí me salen, no hay suficientes preguntas, algo Sí, a mí así. también. A ver. Dice, no hay suficientes preguntas para crear la categoría. No sé, el número muy grande para crear. A ver. Quizás lo eché a perder el control. Ups. Déjenme entrar a la configuración un segundo. Editar cuestionario. Profe, el tema de la prueba no podría ser un ajuste para todos. ¿Por qué haríamos eso? Porque como en el caso de la cotea, a mí me pasó lo mismo por el tema de entregar la prueba por temor a que no se entregara finalmente y sacarme la nota mínima. Por eso, en esos casos se va a ajustar, pero hay gente que no le pasó eso. ¿Se entiende? O sea, por eso que no deberíamos hacer el ajuste para todos. O sea, y aparte ni siquiera es mi regla, esa es una regla del coordinador, entonces, como que ahí no tengo mucho que hacer, por eso hay que evaluar caso a caso. Yo voy a revisar en nuestras secciones uno a uno los casos. A ver, intenten de nuevo con el control, a ver si ahora no la embarré. Ahí sí, ¿Sí? Éxito. lamentablemente. Y profe, Éxito. Que les vaya bien.